Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a ver en esta pequeña clase algunas de las aportaciones de Linus Pauling, en este caso la principal que fue la electronegatividad. Espero que te quedes al final de este pequeño video para que puedas entender un poquito más acerca de esto de la electronegatividad. ¿Comenzamos? Bueno, para poder comenzar a hablar de la electronegatividad, vamos a hablar un poquitito nada más de la persona que la descubrió. En este caso, ¿quién fue? Linus Pauling. Linus Pauling, que nació en 1901 y 1994, como tal, pues fue un científico, pero antes de ser un científico, él tuvo pues como tal una profesión. Él fue químico, él se dedicaba a toda esta cuestión de la química. Además, fue bioquímico. ¿Qué es esto de bioquímico? Es la conjunción como tal de la biología y de la química para comprender más a fondo todos esos procesos que ocurren dentro de los organismos. Fue biólogo molecular, es decir, que estudió como tal las células a un nivel de moléculas. Fue de los primeros químicos cuánticos que empezó a trabajar con ella y aparte recibió el Premio Nobel en Química en 1954 debido a todas las aportaciones durante la descripción de los enlaces químicos. Dentro de ello, pues se le atribuye la medición de esta electronegatividad. Como tal, ¿qué es la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad como tal, la cual vamos a nosotros abreviar con las letras EN, es la fuerza con la que un átomo o molécula va a atraer a los electrones cuando hay una compartición de estos. Esto se define también como una propiedad periódica. Te vas a preguntar que por qué periódica. Es periódica porque como tal se utiliza, aparte de en la tabla periódica, pues esta va a depender de cada uno de los periodos y de los grupos en los que se encuentre. Pero tú vas a decir qué tiene que ver con un grupo y qué tiene que ver con un periodo. En este caso, en los grupos, nosotros vemos que entre más pequeño es el radio del átomo, más cerca estarán los electrones del núcleo y se atraerán más fácilmente. Mientras que en los periodos, la electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha debido a que aumenta de igual manera su masa nuclear. Esto del radio atómico o del radio del átomo, ahora te lo voy a comentar. Si te fijas en esta pequeña tabla, hay unas flechas de este lado en las cuales nos dice que la electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿ok? Con respecto a esa cuestión del radio del átomo, nosotros vemos que este radio aumenta al descender en un grupo. Si te fijas en esta pequeña imagen, la cual ya tiene un poquito de años, ¿verdad? Eso como puedes saberlo, debido a que se está utilizando la clasificación de los grupos como se utilizaba antes, con un número y la letra A. En este caso solamente nos está mostrando los diferentes grupos más representativos de la tabla periódica, que sería el 1, el 2 y del 13 al 18. Aquí, como tú puedes ver, el radio de los átomos pues, va a depender de muchas cuestiones, tanto del número de electrones y demás cuestiones. Te voy a poner dos ejemplos. Aquí pongo los dos ejemplos, el hidrógeno y el sodio. Acuérdate que el número atómico del hidrógeno es 1, por lo tanto, dentro de su conformación estructural tiene un protón y un electrón. En este caso, el hidrógeno es el único elemento que no tiene neutrones, debido a que si nosotros le pusiéramos un neutrón, su masa atómica sería de 2, pero tú ya sabes que la masa atómica del hidrógeno es 1. Y en el caso del sodio, el sodio como tal, si te fijas dentro de su núcleo, tiene sus 11 protones, tiene 12 neutrones, por lo tanto te da una masa atómica de 23. Y si este átomo de sodio tiene en su núcleo 11 protones, por lo tanto tendrá en todos sus niveles energéticos pues un total de 11 electrones. ¿Ok? De esta manera nosotros vemos que entre más niveles tenga, pues más grande va a ser su radio atómico o su radio del átomo. Es por eso que nosotros decimos que entre más pequeño es el radio del átomo, pues más cerca van a estar estos electrones del núcleo y pues estos se van a atraer más fácilmente. Cosa contraria en la que se dificultaría que estos electrones estuvieran más cerca del núcleo si el radio atómico pues es más grande, ¿verdad? Les costaría un poquito más de trabajo. Y bueno,
Viendo esta cuestión de esta electronegatividad, aunque yo ya te lo mencioné, que está en las líneas que están aquí, ¿sale? ¿Sí las alcanzas a ver? Yo te lo puse en unas líneas más grandes, en la cual, si te fijas, la electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba, tal como puedes ver en el primer grupo, donde está el hidrógeno, que va de abajo hacia arriba, 0.7 el francio, cesio, rubidio, potasio, sodio, litio e hidrógeno. Si te fijas, va aumentando de abajo hacia arriba, y también va a aumentar de izquierda a derecha, como lo puedes ver en el caso donde está, por ejemplo, el potasio, el calcio, que es en el periodo 4, el potasio, el calcio, el escandio, todos estos elementos va aumentando, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en ese periodo 4, si te vas hasta donde está el zinc, si te fijas, ahí empieza el níquel con 1.9, el cobre con 1.9 y el zinc baja a 1.7. Hay ciertas cuestiones o hay ciertas excepciones dentro de esta cuestión de la electronegatividad. Pero así como tal, va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esta electronegatividad como tal, pues este señor Pauling, este científico, le asignó valores a cada elemento, en el cual él tomó como tal, como referencia al hidrógeno, con una electronegatividad de 2.2 electronvoltio, que es esto EV, ¿vale? Le asignó el valor máximo al flúor, el cual es de 4, y el valor mínimo al francio, que es de 0.7. Pero a todo esto de EV, ¿qué es? ¿O qué es el EV? Ya te lo dije, ¿verdad? EV como tal es el electronvoltio. Este electronvoltio es la unidad de energía que va a representar la variación de energía cinética que experimenta un electrón al moverse. Es decir, toda esta cuestión cuando un electrón se está moviendo de un lado hacia otro, tú sabes que los electrones no están como tal en un sitio bien definido, cuando vimos lo de las capas SPDF, que pueden estar en cualquier región de esos dibujitos que yo te hacía. Y pues esto va a ser cómo se va a medir toda esa energía de cuando un electrón se está moviendo. Ahora, de esto de la electronegatividad, ¿para qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a ayudar a predecir el tipo de enlace que se va a formar. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, como tal, se tiene que hacer una pequeña resta, una diferencia entre dos elementos, lo cual nos va a determinar qué tipo de enlace se establece, aunque también va a depender de otras cuestiones, como la disposición de los átomos en el compuesto o en la molécula. Si bien tenemos que los tipos de enlaces según la diferencia de esta electronegatividad, vamos a tener tres tipos. El enlace covalente polar, el enlace covalente no polar y el enlace iónico. Si te fijas, nosotros ya revisamos los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Acuérdate que en los enlaces covalentes hay compartición de electrones, es decir, un átomo que tiene un electrón y otro que tiene otro que no ocupan, pues lo van a compartir para poder completar su octeto, es decir, para ser más estables. En el caso del iónico, acuérdate que en estos pues tiene que ver con los iones y nosotros sabemos que hay iones de dos tipos, los aniones que son de carga negativa y los cationes que son de carga positiva, ¿vale? Acuérdate que los cationes tienen facilidad de donar electrones, mientras que los aniones tienen la capacidad de poder aceptar uno o más electrones. De aquí cada uno de ellos. El covalente polar como tal sucede cuando la diferencia, es decir, la resta de electronegatividades, resulta menor a 1.7. Los covalentes no polares suceden cuando la diferencia es de 0 a 0.6. Y los enlaces iónicos se van a formar cuando la diferencia es mayor a 1.7. ¿Pero qué es esto de diferencia, igual, mayor, menor y todo esto? Ahorita te lo voy a explicar. Estos diferentes tipos de enlaces, pues, ¿con qué tiene que ver? Con esa parte de las cargas o de los electrones, de cómo se van a estar compartiendo. Si te fijas en el primer caso, tenemos a la molécula del flúor. La molécula del flúor es esta. Al ser 2 flúor,
pues va a haber compartición de electrones y no va a haber como tal ni una carga positiva ni una carga negativa, debido a que van a estar completamente estables, que sería el caso del covalente no polar, como te digo aquí, hay repartición de las fuerzas o cargas de manera equitativa. En el ácido fluorhídrico, que es el de en medio, si te fijas, hay una representación de cargas donde hay carga de este lado y carga de este lado, sin embargo, no está muy cargada hacia un lado ni hacia otro, sino está de manera equivalente. A estos los vamos a llamar covalentes no polares. Aquí se van a distribuir de una manera de que quedan polos parciales, ya sea positivos o negativos. Es decir, una parte va a ser parcialmente positiva y una parte va a ser parcialmente negativa, ¿ok? Mientras que en el caso de los iónicos, pues como tal, va a ser donde uno de los átomos pierde o cede los electrones y el otro los gana, teniendo nosotros de esta manera ya sea un catión de un lado y un anión del otro, ¿ok? Bueno, vamos como tal con esta parte del enlace covalente polar porque nosotros no lo habíamos visto. Habíamos visto como tal el enlaces covalentes, nada más. Pero de aquí nosotros vemos que se dividen en polar y no polar. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más en el polar. ¿Por qué? Porque muchos de esos compuestos forman este tipo de enlace debido a la diferencia de electronegatividad de los átomos que participan en este compuesto. Aquí te pongo el ejemplo del oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya te fijaste? Como tal, es la molécula del agua, en el cual tenemos que el oxígeno como tal, tú sabes que tiene sus 6 electrones, los cuales puede compartir, mientras que el hidrógeno solamente tiene uno. Al llevar a cabo este tipo de enlace covalente polar entre estos átomos, pues el hidrógeno, si te fijas, se va a quedar con una carga parcial positiva. Incluso te lo indica ahí en el GIF o en la imagen. Se ve como una D, que es la densidad. En este caso va a ser la densidad electrónica, va a quedar de manera positiva en el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno le está donando como tal su electrón al oxígeno. En ambos casos, ¿verdad? De los hidrógenos le están dando ese electrón. ¿Para qué? Para que pueda llevar a cabo ese proceso de estabilidad. En este caso, el oxígeno al recibir esos electrones, pues su densidad va a ser más negativa. Si te fijas, el oxígeno queda con una carga parcial negativa, pero esto no es para siempre, porque va a llegar un momento en el que estos dos átomos se van a disociar, es decir, se van a despegar, y estas cargas como tal, pues van a regresar respectivamente con cada uno de ellos. Por eso se les llama parciales, porque no son para siempre. Esta característica de los enlaces covalentes polar te permite como tal llevar a cabo la formación de los puentes de hidrógeno, que si te acuerdas son esos enlaces intermoleculares que te van a ayudar a que si hay un elemento, por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno, se puedan formar puentes de hidrógeno. Y no solamente con estos elementos se forman puentes de hidrógeno. Acuérdate que deben reunir ciertas características para que se puedan formar. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno se pueden formar con el oxígeno, con el nitrógeno y con el flúor. ¿Ok? Y bueno, también esto nos va a explicar el por qué su temperatura de ebullición es más alta y el por qué es un disolvente polar. De aquí te voy a poner algunos ejemplos donde vamos a ver cada uno de ellos. Si te fijas, tenemos de igual manera los tres tipos. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión de determinar o de predecir qué tipo de enlace se va a formar? Pues vamos a hacer una pequeña resta en la cual tú te vas a ir a tu tabla de electronegatividad, que está en la página 174 de tu libro, 174 de tu libro, y ahí vas a ver la electronegatividad. Todas las tablas, como ya te lo había dicho antes, van a cambiar algún valor, puede ser por punto 1, punto 2, punto 3, ¿vale? Vas a utilizar la del libro y de ahí vas a sacar la electronegatividad de los elementos para poder llevar a cabo estos pequeños ejercicios que te pongo. El primer ejercicio que vamos a hacer es el del flúor, ¿sale? Este flúor como tal va a ser una molécula diatómica. Si te fijas aquí en la imagen, pues podríamos asumir que aquí hay un átomo de flúor y aquí hay otro. Y que al juntarse como tal, mediante un enlace del que tú ya sabes, pues nos va a formar esta molécula diatómica, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Lo que tenemos que hacer es ver en nuestra tabla cuál es la electronegatividad del flúor. Si te fijas aquí, la electronegatividad es de 4. Pero ojo, aquí tenemos dos moléculas. En las moléculas diatómicas, grábate muy bien esto. En las moléculas diatómicas es el único lugar donde se va a tomar en consideración el subíndice. ¿El subíndice cuál es? Este numerito que está junto al elemento, ¿ok? Es en el único donde se van a tomar en cuenta en todas esas moléculas diatómicas, que es el mismo elemento, ¿sale? Pero dos veces. ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya tenemos la electronegatividad del flúor, que es de 4 electronvoltios, y de la otra molécula, pues va a ser igual, ¿verdad? Al nosotros realizar esta diferencia o esta resta, ¿qué es lo que nos va a resultar? Si te fijas, nos va a resultar 4 menos 4 es igual a 0. Y si tú te acuerdas de lo que vimos anteriormente, de que si es menor a 1.7, mayor a 1.7 o de 0 a 0.6, que es esta tablita que te pongo aquí, nosotros podemos ver qué tipo de enlace se va a formar principalmente. En este caso, como nuestro resultado fue 0, el enlace que se va a formar, pues sí, obviamente es un enlace covalente no polar. ¿Va? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos al ácido fluorhídrico, ¿sale? Se le llama así porque contiene flúor y contiene hidrógeno. De aquí, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Exacto, debemos de buscar las electronegatividades del hidrógeno y del flúor. Si te fijas, aquí está. Flúor, su electronegatividad es de 4, mientras que la del hidrógeno es de 2.2, ¿ok? Y si nos dice que la diferencia se hace restando la electronegatividad más pequeña a la más grande, pues así lo ponemos, ¿verdad? Donde tenemos que la electronegatividad del flúor, que es 4, menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.2, al hacer la resta, nosotros tenemos que es de 1.8. Y si nos vamos a la tablita que está arriba, si es mayor a 1.7, ¿qué tipo de enlace tenemos? El covalente polar. Bueno, aquí hay, se me fue un dato, perdón, pero este debería de ser de menos de 1.7. Una disculpa. Y después tenemos al fluoruro de litio, en el cual, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Se debe hacer una diferencia restando la electronegatividad más pequeña a la más grande, en la cual del flúor es de 4.0 y del litio es de 0.98. Al nosotros llevar a cabo esa pequeña resta, vamos a tener que es de 3.02. Y si nos vamos a la tablita que tenemos, si nos vamos a la tablita que tenemos, pues un 3.02 sería iónico, ¿no? Porque es mayor a 1.7, teniendo de esta manera un enlace iónico. Bueno, ya que terminamos esto, te voy a dejar una pequeña actividad. Esta la vas a realizar en tu libreta. Con los valores de electronegatividad de los átomos que constituyen los siguientes compuestos, vas a determinar el tipo de enlace que forman. Es decir, por ejemplo, en el primer caso, vas a buscar la electronegatividad del hierro y del oxígeno, vas a llevar a cabo esta pequeña diferencia o esta resta, y con el resultado de esa resta me vas a decir qué tipo de enlace es el que se forma y lo vas a anotar ahí en la línea. Con el cloruro férrico, de igual manera, vas a buscar la electronegatividad del hierro y del cloro, ¿sale? Y de aquí vas a hacer tu diferencia y me vas a poner qué tipo de enlace se va a formar. Aguas con estos. Acuérdate que solamente en las moléculas diatómicas es donde se va a tomar en cuenta ese pequeño subíndice, ese pequeño numerito. Es decir, solamente se va a buscar el átomo, el primer átomo y el segundo, nada más. No lo vas a tener que multiplicar por 3 ni nada. Solamente va a ser de un solo átomo, vas a hacer la resta y ya lo que te dé esa resta y me vas a poner, me vas a hacer tu pequeña resta, así como te lo puse, y adelante me vas a poner qué tipo de enlace se está formando. Adicional a esto, te voy a invitar a leer un poco de Linus Pauling en la página 176 de su libro, donde nos habla de su vida y qué fue lo que aportó a la química. Está muy interesante esa pequeña lectura, ¿sale? De esa no me tienes que entregar nada, nada más te invito a que la leas, pues para que tengas un poquito de conocimiento acerca del tema.
Bueno, para terminar te dejo estas pequeñas imágenes donde se representa a los tipos de enlaces químicos, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Acuérdate que en el covalente hay compartición de electrones, en el iónico ceden, ya sea aceptan o regalan sus electrones para que se complete el octeto de ambos. Y en los enlaces metálicos, acuérdate que los metales tienden a desprenderse muy fácilmente de esos electrones, por lo tanto los pueden ceder o los pueden donar. ¿Sale? Y esta última, ¿no? ¿Quién dijo que la química no molaba? ¿Se pueden hacer memes con la química? Sí. En la cual, si te fijas, tenemos la molécula del hidrógeno, bien feliz, ¿no? Con su electrón ahí, con su único electrón, rondando en su nivel energético. Pero luego llega el flúor. El flúor, acuérdate que tiene dentro de su última capa 7. Entonces, ¿cuántos le faltarían para completar su octeto electrónico? Pues 8. ¿Y quién crees que se lo puede dar? Pues sí, ¿verdad? El hidrógeno, al tener nada más uno, pues va a ser muy fácil que se lo pueda dar al flúor para completar ese octeto. Pero pues el flúor no le pregunta ni nada, solamente se lo quita y pues el hidrógeno se quedó como el chinito, ¿no? Nada más milando, todo enojado, ¿no? Porque le quitaron su electrón. Pero bueno, muchos se quedan así como que, ay, ya vas a empezar otra vez con tus malos chistes. Y pues yo me quedo así, ¿no? Cuando cuentas un chiste de química, pero pues no hay reacción. Tú sabes que la química, todos son reacciones químicas. Pero sí, así es mi carilla, ¿no? Cuando cuento un chiste y pues ninguno lo entiende. Bueno, en fin. Espero poderlos ver pronto, chicos. Les mando un gran saludo. No te olvides que voy a estar en la plataforma de Jitsi desde las 11 de la mañana hasta las 12:30. Una disculpa si luego entro un poquito después. La realidad es que luego la plataforma tiene algunos detalles y no me deja entrar. Estoy desde antes intentándole. Si no te funciona, házmelo saber, por favor. Y pues cambiaremos de plataforma. Que tengas un excelente día, que estés muy bien. ¿Sale? Cuídate. Bye bye.